Bueno, colegas, estamos al aire. Vayamos dando un tiempito mientras se van conectando personas. Yo voy a hacer como una introducción. Aquí ya me está dando el link de conexión. Em, y, ok, vamos a grabar acá. Listo. Entonces, pues en nuestro tema de hoy son falacias. Vamos a hablar con el profesor Paulo César Sepúlveda. Profesor, por favor, una presentación de su parte mientras se nos va uniendo la gente. Buenas tardes, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor. Bueno, mi nombre es Pablo César Sepúlveda. Soy profesor hace unos 20 años de diversos temas. Lo que yo más he hecho en la vida ha sido formación continuada de docentes y recientemente me he especializado como profesor de idiomas, ¿sí? Y cuando yo trabajaba como profesor de esos cursos de actualización docente, trabajé con intensidad el tema de argumentación, desarrollo de competencias argumentativas. Y con los años, como usuario de Twitter, he desarrollado esa identidad de, venga, hablemos de vicios de argumentación, tratemos de identificarlos en las noticias, en las declaraciones, y pues también gracias a que la gente me ha preguntado, he podido aprender y bueno, he creado una pequeña comunidad de gente interesada en el tema y que sigue las noticias a diario tratando de identificar vicios de argumentación. Pues bien, les cuento que pues me encontré con el perfil del profesor, como la falacia del día en Twitter, y empecé a seguirlo ya hace algún tiempo. Muy interesante, les cuento. Se lo súper sugiero. Muchas gracias. Profe, ¿nos recuerda ese Twitter, por favor? Recuérdenos sus dos Twitter. Sí, yo tengo dos. Uno es arroba falacia del día pegado, que es la cuenta en la que intento detectar algún vicio de argumentación en otros trinos principalmente, pero me, a veces trato de analizar un artículo completo, una columna de opinión, por ejemplo. Y tengo la cuenta arroba habla divertido, también una sola palabra, que es en la que me enfoco como profesor de idiomas, porque naturalmente los contenidos son bastante diferentes y he tratado de mantenerlos por separado por si a alguna persona no le interesan los dos temas, pueda escoger uno. Entonces, en la otra es en la que promuevo el autoaprendizaje de idiomas. Yo soy un convencido que todos tenemos potencial de aprender muchas cosas si somos guiados, ¿sí? Y en ese sentido, los idiomas, por ejemplo, pueden ser aprendidos de manera autónoma, pero se necesita tener un método, se necesita hacer un seguimiento que en muchos casos es más fácil de conseguir que en otros. Y bueno, esa cuenta está dedicada como a esa intención. Pues les cuento que es espectacular. En mi trabajo, desglosando estrategias de crisis, y puntualmente ustedes saben mi trabajo sobre pues estrategias de defensa frente a temas de fake news y guerras híbridas, pues encontré unos materiales geniales en estos links del profesor Sepúlveda. Y entonces, pues me tomé el atrevimiento de escribirle después de hace ya como unos 5 días. Hice un Más o menos, análisis sí. muy bueno de unos trinos y dije, no, este personaje es el propio para esto, de analizar el tema de falacias y vicios argumentativos en la construcción de información falsa. Y entonces, pues me tomé el atrevimiento, el profesor muy gentil acogió esta invitación y entonces, profesor, muchísimas gracias. Voy a Gracias, darles Jorge. a algunos hacemos hacer esta discusión. Eh, Vamos a ver acá algo que pasó hace unos días y es esta nota sobre pues la sanción que le establecieron al Estado por ponerse a Ujú. armarle información falsa. eh, Voy a cerrar acá. Por ponerse a hablar información falsa o construir información falsa sobre el magistrado Iván Velázquez. Entonces, ahí vinieron una serie de montajes,
pero parte de los montajes es generar unas acciones, pagarle a unas personas para que escriban o digan algo, más o menos lo que también vimos esta semana con el abogado de Álvaro Uribe, Diego Cadena. Le pagan a personas para que digan o hagan algo, y sobre eso pues se le vienen las redes encima a la justicia, a los periodistas, a los artistas o a todo el que se les atraviese. Y entonces ahí vamos a analizar varios componentes muy particulares. Entonces, a partir de este tipo de montaje que, como les digo, ya fue sancionado por un juez, el Estado, además es el segundo magistrado que interpone una acción penal, una acción legal contra lo que venía haciendo en ese momento la inteligencia de presidencia de Palacio, siendo presidente Álvaro Uribe. Este es el segundo magistrado que también establece una acción y gana, porque el primero fue Jessy Ramírez, que le armaron un tema de que estaba recibiendo relojes de oro de los narcos. ¿Por qué los atacan? Pues porque básicamente entran a controlar algún juicio del interés del uribismo. En el caso de ellos dos, pues era el juicio de Mario Uribe, por conformación de grupos paramilitares. Pues no pudieron, les dañaron la reputación, los atacaron fervorosamente y con un daño total, pero igual Mario Uribe quedó preso porque se demostró en justicia que efectivamente tenía este tipo de comportamientos delictivos. Entonces les voy a mostrar un tema que es común en este tipo de prácticas. Muy bien. Voy a cerrar una para que quede un poco más visible. Esto es lo que ya vamos a llamar, profesor, ahora entro un poco más a analizar, es como para mostrarles algunos ejemplos previos. Miren, esta es una cuenta típica del uribismo, en donde dice que un documento de contrainteligencia filtrado hace un año habla del pago de $5 millones a magistrados por parte de las FARC para que actúen en contra de Uribe. Todo eso es información falsa, es simple, articulan información y la sueltan por redes. De hecho, generalmente hay que copiarlas antes porque muchas veces las sueltan, las ponen a rodar y después las quitan. Y utilizan otro mecanismo del cual vamos a hablar con el profe ahora, y es armar sitios aparentes de noticias, ¿sí? Tipo el Expediente, tipo el Nodo, tipo Panama Post, y desde ahí pues arman la noticia y después vienen todo este tipo de ataques, que es tomar como punto de apoyo información falsa para generar estrategias de divulgación. Y entonces, pues desde esta perspectiva, yo creo que voy a ir con un ejemplo. Veamos a ver si los puedo entrar en este ejemplo. Perdónenme un segundo que nos cargue aquí una imagen. Esta plataforma es un poquito lenta para cargar imágenes, para que veamos un ejercicio de hace unas horas. Voy a ponerles un caso. Está por acá. Ok. Vamos a hablar de, por ejemplo, un senador que permanentemente Colche, que es el verificador de noticias de Colombia, le dice: senador, por favor, esa información es incorrecta. Por favor, senador, la primera parte de la oración sí es, pero el resto no. Por favor, senador. Y entonces vamos a ir viendo este tipo de análisis. Entonces, profesor Paulo César, hagamos un primer ejercicio que yo creo que es válido para entrar en el tema de falacia. Y es diferenciar entre lo que es verdad y lo que es mentira. ¿Sí? De lo que uno ve, por ejemplo, al abordar el tema de verdad, pues viene desde Heidegger, y usted lo señala en un video que además les sugiero también, por favor, visiten el canal de YouTube del profesor, que es absolutamente espectacular. Hay unos materiales ahí buenísimos. Muchas gracias. Y pues básicamente la verdad tiene que ver con el acercamiento entre el razonamiento y la realidad, el sujeto, el fenómeno que estudio. Y ahí viene una verdad subjetiva. Entonces yo la objetivo en la medida que lo comparo, y eso lo debe hacer un periodista, ¿sí? Compara las fuentes, busca expertos y analiza a ver qué es lo que más se está acercando. Cuando ya vamos a hablar de lo que es mentira, significa que simplemente la información no tiene nada que ver con la interpretación de la realidad, no está sujeta a un elemento real, sino que responde a otro tipo de interés. Entonces ahí vamos a ver pues esta cierta diferencia. Entonces en este ejercicio ese va a ser el tema de este encuentro con el profesor Sepúlveda. Profesor,
Hablemos de los vicios argumentativos en general. ¿Cómo se caracterizan o qué elementos son los fundamentales para identificar un vicio argumentativo? Bien, entonces, muchas gracias por la pregunta. En, cada vez que alguien quiere convencer a otra persona de lo que sea, ¿sí? Hasta de algo tan trivial como qué vamos a comer hoy o algo muy trascendental, eso puede ser visto como una tesis que necesita ser demostrada y uno la demuestra con argumentos. Entonces, a eso yo le llamo estructura argumentativa. Tengo un video donde lo explica con mucho detalle. Necesitamos tener una tesis que es lo que vamos o lo que queremos convencer a otras personas. Ahora, hay muchas maneras de que esa estructura argumentativa esté viciada, no funcione, tenga fallas. Y esto es muy importante de saberlo identificar porque en el caso en el que yo quiera controvertirla o apoyar la tesis contraria, lo más probable es que me pegue de aquellas fallas, aquellas fisuras para atacar por allí. Entonces, hay cuatro vicios de argumentación que tengo identificados también en otro video, más un quinto que ya no es de argumentación, sino de difusión de esa información. Entonces, rápidamente, está la mentira. Como usted lo acabó de decir, pues la mentira depende de la definición de verdad y la humanidad lleva 3000 años tratando de definir qué es verdad y qué no lo es. Y bueno, si cuando llegue a una definición de verdad, pues mentira es justo lo contrario. Yo no soy abogado, entonces yo no entro a dirimir allí desde el punto de vista del derecho qué puede ser demostrado como verdad o como mentira, pero podemos partir de una definición de diccionario. La verdad es la coincidencia entre la realidad y una afirmación. Y entonces la mentira es justo lo contrario, no existe esa coincidencia. El problema es que ahí ya hay una alineación y es el propio lenguaje, cómo es que quedó redactada la afirmación que yo voy a verificar si es mentira o no, si es verdad o no. Luego viene los errores que pueden ser para invalidarme, siempre para invalidar la estructura argumentativa, hay diversos tipos de errores. Puede ser un error en la medición de un dato y ese dato es clave para demostrar que mi estructura argumentativa es cierta, es válida. Puede haber un error en la metodología, seguir un procedimiento clave que me permite obtener una conclusión que me va a servir como argumento. Puede ser un error de digitación o de traducción o de interpretación, si en el caso que puede impactar mucho si el argumento que yo quiero mostrar es la cita textual de alguien que dijo algo, y ahí puede haber una falla. Puede haber un error por ejemplo, un error de interpretación o de percepción, porque si desde el punto de vista en el que yo estoy solamente tengo acceso a la información desde cierta perspectiva y yo asumo que esa es la perspectiva permanente. Bueno, hay diferentes maneras, los errores de muestreo muy importantes a la hora de tratar de extrapolar al universo completo algunas conclusiones de sondeos. Esto suele pasar mucho a través de los sondeos de Twitter que no sirven para absolutamente nada diferente a la anécdota de haber hecho un sondeo Twitter y haber jugado con el público al que le llegó, pero no sirven para extrapolar a la población entera, no sirven para describir qué piensa todo el país o toda una ciudad, pues precisamente porque hay errores en el muestreo que aparecen allí. Bueno, son diferentes clases de errores. Están los sesgos que son también errores, bueno, sí pueden definirse que son errores, pero el sesgo, en primer lugar, es intrínseco. Yo no me puedo desligar. Yo por naturaleza soy sesgado. Y yo cuando digo yo me refiero a cualquier ser humano. Y eso le ha permitido al ser humano sobrevivir porque el sesgo permite tomar decisiones rápidas cuando hay muy poca información y cuando la inmediatez de la decisión es mucho más importante que analizar la situación por completo. Entonces, ese es otro vicio de argumentación. Muchas veces es evidente que un sesgo me contamina mi tesis. Y bueno, esos son los cuatro. Y hay un quinto que yo llamo vicio de argumentación, aunque no es tanto de argumentación, que es la propaganda, que tiene que ver más con la retórica, que no se refiere a que si las cosas son ciertas o falsas, ese no es el punto, sino cómo hago yo para que esta información le llegue ya mismo a millones de personas y tomen decisiones rápidas. Claro, generalmente si yo quiero que tomar una decisión o que la gente tome una decisión
y no me importa el método, pues voy a usar una estrategia de propaganda que difunda mentiras y que se aproveche de los sesgos que de manera predeterminada tienen las personas y que en su proceso pues cometa una serie de errores y de falacias. Entonces aquí también vemos que la división entre cada uno de los vicios a veces no es muy clara, a veces una conducta o un texto infringe varios de ellos al tiempo. Para dar un ejemplo así claro, cuando hubo esta campaña tan activa para que la gente votara berraca, no en el plebiscito, después se supo que hubo una estrategia de propaganda muy intensa que se aprovechó del miedo y de los sesgos que la gente tenía de manera predeterminada para decirles mentiras, algunas de ellas obtenidas a partir de razonamientos falaces. Entonces, en el mismo episodio hubo conjunción de todos los vicios sin que vaya, primero no hay necesidad, pero segundo sin que tampoco fuera muy claro la frontera entre uno y otro. Pero son vicios diferentes y esto es muy importante tenerlo claro porque de eso depende cómo yo voy a controvertir la tesis contraria. Por ejemplo, si alguien dice una mentira, para mí ese es el vicio más fácil de contradecir porque no es sino ir y buscar la verdad. Y ya, yo demuestro que esto que se dijo está cierto. Y por ejemplo, la página que usted acabó de mencionar de Colcheck hace eso. ¿Sí? Colcheck no verifica si hay una falacia, no, verifica si hay una mentira. Y es importante también separarlas, porque muchas veces las falacias son razonamientos que me llevan a una conclusión que es cierta. ¿Sí? Esto suele pasar. No siempre no siempre pasa, pero es posible. El hecho de que un razonamiento sea falaz no significa que su conclusión sea falsa. Puede ser cierta. O puede ser que haya un error de procedimiento que, sin embargo, me evite decir la verdad. ¿Mm? Puede ser que yo tenga la verdad, pero no tenga elementos para demostrar que es la verdad. Entonces, tengo que asumirla como que no la conozco. Miremos este otro ejemplo. Hace poco descubrieron a alguien abriendo las botellas de jugo en un supermercado y escupiendo en ellas. Entonces, digamos que la persona tomó la botella, hizo eso y la volvió a dejar allí en el estante. Lo descubren y él dice, solo contaminé una y digamos que es cierto. Entonces, desde el punto de vista de qué es verdad y qué es mentira, solo una de las botellas está contaminada. Pero desde el punto de vista sanitario y de prevención de la enfermedad de difusión, bueno, y otras medidas sanitarias que hay que tomar, yo no puedo decir, bueno, entonces solamente descartemos una, o solamente descartemos la que él dice que contaminó. No, prácticamente hay que descartar todo el lote. Entonces allí van a haber muchas botellas que no están contaminadas, que yo sé que no están contaminadas, pero que tengo que asumirlas como contaminadas para cumplir un protocolo. Entonces, por esto es que es tan importante tener muy clara la diferencia entre todos los vicios de argumentación. Y si yo lo que quiero es controvertir la tesis opuesta, pues, y la contraparte está incurriendo en una falacia, yo tengo que verificar cómo hago yo para atacar, o más bien aprovecharme de que hay un razonamiento falaz para atacarlo. Si es una mentira, ¿cómo hago yo para buscar el dato real o denunciar que es una mentira? Si hay un error de un procedimiento, en un protocolo, en un muestreo, en la medición de algún dato, ¿cómo hago yo para entrar allí a denunciarlo? Y a partir de esa denuncia yo tumbo la tesis contraria o fortalezco la mía. ¿Sí? Eso suponiendo que el tema que se está discutiendo pues va a llegar a conclusión inequívoca después de un pequeño debate, cosa que en realidad no ocurre. Pero, pero bueno, muchas veces sí, muchas veces desde el punto de vista, por ejemplo, del derecho, una investigación penal, hay una persona que está acusada de algo y sale una prueba y se da uno cuenta que la prueba es inequívoca. Entonces, el resto de argumentación que todavía era ambiguo alrededor del caso puede desbaratarse porque hay un argumento que es mucho más fuerte que los demás, porque se tumba una mentira, porque se descubre un error de procedimiento. Y, y bueno, y eso lo vemos todos con relativa frecuencia. A veces sucede que capturan a alguien y a las pocas horas es liberado porque se cometió un error en el procedimiento en el que se debió haber hecho esa captura. Y mucha gente lo atribuye a que fue absuelto, ¿sí? Y son dos cosas diferentes. ¿Sí?
Entonces es un error de procedimiento, pero no hay que, a partir de allí, no hay que asumir la conclusión. Es absurdo porque eso es mentira, o todavía no se sabe, ¿sí? Entonces, por eso la necesidad de conocerlos por aparte, de saber cómo opera cada uno, todos enfocados en cómo sustentan una tesis y cómo se puede desbaratar una estructura argumentativa. Listo, Jorge, esa era mi introducción sobre vicios de argumentación. Bien, Jorge, mientras usted llega, entonces, usted nos mostró este trino del senador Mejía, supongo, ¿sí? Bien, entonces voy a hacer un ejercicio de qué hay allí y cómo podríamos mirar qué puede ser vicio de argumentación. Entonces él hace ahí unas afirmaciones. Tenemos un grave problema de esa minoría que nos quiere imponer el nefasto modelo del socialismo del siglo XXI. Bueno, entonces de entrada miremos allí. ¿Qué es eso? ¿Es error, es falacia, es mentira, es sesgo? De entrada, allí hay un tema del que académicamente no sé si ya haya producido algún contenido serio, pero al menos hace unos años ese tema socialismo del siglo XXI desde el punto de vista académico no estaba muy definido qué era, ni si era cierto, ni si era correcto. Entonces aquí hay una falacia de definición persuasiva. Tengo un video grabado sobre el tema, en el que al momento de definir algo, utilizo una palabra que tenga una carga semántica muy fuerte, adicional, con el que yo quiera transmitir pues, muchas cosas. En este caso, pues esa es la palabra socialismo. Y a partir de estrategias diferentes, yo puedo asociar socialismo con, pues, algunas, no sé, con pobreza, con pérdida de libertad, con pérdida de incentivos para progresar, para entender, y todo el discurso que se construye acerca de ese término, para que eso lo herede el nuevo, pues, la nueva realidad que estoy tratando de explicar. Segundo, nos lo quieren imponer. Entonces ya hay esa parte, ahí podría ser mentira. Bueno, no, el trino es desafortunadamente demasiado corto, pero sí está una estrategia de propaganda aquí bien intensa, que es, bueno, hay una que se llama simplificación, que es simplemente, el mensaje va a ser tremendamente sencillo, va a ser unas pocas palabras repetidas incesantemente, una tras otra, desde diferentes fuentes, por diferentes personas, para que la gente lo entienda como un eslogan y pueda rechazar algo porque se tiene grabado el eslogan. Entonces, estos términos socialismo del siglo XXI los hemos visto inundados o sea, hemos visto cómo han inundado las redes sin que realmente se haya intentado explicar. Es decir, si yo me pongo estricto, puedo decir, si hay un socialismo del siglo XXI es porque hay un socialismo del siglo XX. Y debe tener alguna diferencia porque de lo contrario no habría ninguna intención de etiquetarlo de una manera diferente. Pero ¿quién ha hecho ese esfuerzo? ¿Quién ha dicho, venga, les explicamos qué es esto? No, se han ahorrado todo el trabajo para que a partir de solo tres palabras extremadamente fáciles de reproducir y de multiplicar, yo pueda transmitir un mensaje de incertidumbre, de angustia, de prevención o de horror, dependiendo de cómo lo muestre. Y bueno, ahí cumplí con mi estrategia de propaganda. Ya logro que la gente quede sesgada en contra de algo sin que lo comprenda. Ok. Pues, profesor, yo tomé este trino porque aquí encuentro una metodología común y es el tema de las generalizaciones. Hay un documento de Víctor Klemperer que se llama La lengua del Tercer Reich. Entonces él cuenta cómo los nazis iban acostumbrando con el manejo del lenguaje, pues él dice más o menos fueron acostumbrando a la sociedad alemana a un exterminio. Y uno de los mecanismos era generalizar, generar calumnias, pero además ponerle etiquetas a las personas, ¿sí? Entonces él decía, pues bueno, aquí hay un tema, y lo primero que nos dijeron es que los judíos íbamos a hacer la entrada del comunismo a Alemania. Y entonces ahí, ¿sí? De hecho hay una parte muy particular que Klemper él mismo se cuestiona, dice, el nazismo nos está diciendo que la entrada del comunismo viene o por los judíos o por los profesores o por los periodistas.
Y resulta que pues yo dicto filología en una universidad y tras del hecho hago la columna del manejo del lenguaje en el periódico de la ciudad, o sea, ni modo, yo como que sí soy comunista. Y entonces aquí voy a ver un tema que es muy particular en este uso del lenguaje. Dice, con esa minoría que nos quiere imponer el nefasto modelo, ¿cierto? Entonces él dice, si alguien nos critica son una minoría, ¿verdad? Pero además dice más adelante, dice, en que los colombianos no queremos, él se da como la totalidad, su punto de vista es el de la totalidad, porque el que lo critica es una minoría. Y entonces ahí ya, desde mi perspectiva, estoy viendo para mí va a ser un sofisma, va a ser una falacia intencionada. Ahora vamos a hablar un poco de eso, Ujú. ¿sí? Pero además dicen que ni siquiera es un elemento crítico, sino que ahí pretenden, el que los critique, pretenden defender unos bandidos. Y entonces en ese juego, pues quien lo critique, pues hace parte de un equipo de bandidos. ¿Cómo analizaría usted ese tipo de estructura en este juego de la oración? Bueno, además de lo que ya hablé del término nefasto, el término socialismo, que es tratar de meter miedo a algo que no se comprende porque en ningún momento se han dedicado a explicar, se trata de esto. El que usted dice se atribuye la vocería, ese se llama un sesgo de falso consenso, o bueno, también una atribución allí. Pero el sesgo del falso consenso, bueno, no es tanto el del senador, sino el que él quiere impactar en el oyente, ¿sí? La gente dice, sí, los colombianos somos buenos, los colombianos no queremos esto, porque creen que sus propias percepciones, creencias o posiciones políticas son compartidas por la mayoría y entonces el senador, a través de su estrategia de propaganda, está impactando en ese sesgo que todos tenemos, ¿sí? O sea, piense que si le preguntan a un fumador qué tanta gente fuma, pues va a decir una cifra muchísimo mayor de la que en realidad es. Ese tipo de pensamiento, de extrapolar mis creencias hacia los demás. Ahí hay un falso consenso. Hay un falso dilema también, de mostrar, pues hay dos bandos, el gobierno y los bandidos, el gobierno y los asesinos, el gobierno y los que apoyan bandidos. ¿Por qué es falso dilema? Porque ese ya es una definición de la estructura de la argumentación. Si yo dijera, es el gobierno o la oposición, ese no es un falso dilema, porque pues se puede estar en el gobierno, se puede estar en la oposición, y de hecho podría uno estar a veces en el gobierno, a veces en la oposición, bueno, a veces apoyando al gobierno, a veces en la oposición, pero el punto es que en esa estructura está muy claro que va a haber dos bandos desde la manera en la que se concibe, pero cuando dice, están los que estamos con el gobierno y del otro lado están los que apoyan bandidos, ahí sí hay un falso dilema porque esa suma de esos dos conjuntos no da la totalidad del conjunto. Es decir, la suma de quienes apoyan al gobierno más quienes apoyan bandidos igual el 100% de la población. Bueno, y eso que ahí estoy incurriendo en una falla de definición de atribuir el complemento de un conjunto como la contradicción de la definición del conjunto. Es un poco enredado para decirlo aquí ahora. Pero bueno, el punto es que ahí se aprovecha de tratar de clasificar en dos grupos para que la gente que no tendría por qué estar en uno de los dos se vea forzada a tomar partido. ¿M? Y al tomar partido puede ser o lo califico como enemigo porque tiene unas ideas un poco diferentes, o me gano un adepto sin que el adepto estuviera realmente convencido, ¿sí? Entonces es otra estrategia que Ok. puedo ver allí. Vamos con el siguiente ejemplo que tiene un juego muy similar. Fíjense ustedes cómo este tema, claro, las personas que caen inocentes en este ejercicio, pues terminan diciendo, sí, 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 por supuesto, no, ahí hay un juego que es bien particular y es bien peligroso y es efectivamente generar este tipo de posturas para vincular a las personas a un tema en donde de pronto ellos pues propiamente no lo están. Voy con este segundo ejemplo y cito a José Obdulio Gaviria porque también es una persona que permanentemente la llevan a los juzgados y permanentemente tiene que retractarse en los juzgados. Entonces él va y dice, no, no tengo cómo respaldar lo que dije del profesor Pablo César. No, el señor no tiene cómo, pero pues él permanentemente está generando este tipo de estructuras. Entonces dice, los comunistas aman la violencia como partera de la historia.
su estrategia destructiva reparte funciones. Un sector sigue en el terreno, otro en lo político y otro en procesos judiciales y en la narración de la historia. Y entonces en este ejercicio, pues lo que le van a decir es, si usted, el juego típico, si usted no está de acuerdo con nosotros, pues de base usted es comunista. Pero además, ojo, porque hay comunistas que están allá en el monte, guerrilleros, ¿cierto? Que es una acusación también frecuente que si uno dice, oiga, pero se robaron la plata, guerrillero, profar, comunista. Eh, pero además dicen, y ahí es donde están en lo político, en lo judicial y en las narraciones de la historia. Y entonces ahí viene quiénes están armando la historia. Pues entonces ahí aparece el Centro de Memoria Histórica y si la historia no se ajusta, entonces usted es comunista. Pero con unas condiciones muy particulares. Con todo el respeto del Partido Comunista, pues es un partido relativamente pequeño en Colombia, pero además eso tiende a polarizar, porque si usted como ciudadano no está de acuerdo con algo, pues de una vez entra en la casilla de que usted es comunista, recordando una frase supremamente peligrosa de los inicios del uribismo en la política, y era aquella según las cuales habían guerrilleros vestidos de civil. Y sobre ese ejercicio de los guerrilleros vestidos de civil, pues plantearon y estructuraron todo un tema de exterminio que se está reactivando en este momento en Colombia. Profesor, escucho su análisis de esta estructura argumentativa. Bueno, de entrada, también definición persuasiva de comunista, porque todavía, ese es un término que fue acuñado en el siglo XIX y a lo largo de todas estas décadas, pues no ha cambiado de definición quizá de tipo teórico, pero la manera como se asocia o lo que llegó a definir sí cambió mucho. Cuando el mundo se polarizó después de la Segunda Guerra Mundial entre el bloque que controlaba la Unión Soviética y Occidente, comunismo se resultó defendiendo cosas que no estaban concebidas inicialmente en como lo definieron Engels y Marx. Bueno, pero de entrada, de pronto alguien dice, listo, es que yo me voy a atribuir el término bueno, a ver, el Partido Comunista pues decidió usar ese término, ¿sí? Para definir su movimiento. O algunos movimientos insurgentes que decían vamos a defender algunas ideales de comunista. Pero el punto es que José Obdulio no se está dirigiendo a académicos, no se está dirigiendo a gente que estudió, que leyó a Marx, que leyó a Engels o que ha conocido historia, no, se está dirigiendo a población que ya tiene previamente un sesgo hacia todo lo que signifique comunismo por la razón que sea, o a gente que no comprende el término, pero sí comprende la asociación, ¿sí? Entonces, de entrada, es una estrategia de propaganda también de simplificación del enemigo único, ¿sí? Para, en una sola palabra, describir, pues, una serie de vilezas y de defectos y de inconvenientes que el lector va a asumir, aunque no sea capaz de describir cómo es que hay relación entre lo que la teoría dijo, o lo que dijeron los teóricos y la realidad. Ahora, decir, acá hay algo que se llama también falacia por aseveración, que es simplemente, voy a decir algo y lo voy a decir de manera intrínsecamente tan fuerte que se va a asumir como cierto porque yo lo dije, ¿sí? Es decir, como sacárselo de la manga, digámoslo así, el argumento. Porque, bueno, uno podría decir, los comunistas aman la violencia como si fuera ¿cómo se dice? Como si fuera una definición propia, como si fuera una esencialidad. Entonces aquí también hay una confusión entre, suponiendo aún que hubiera comunistas que aman la violencia, que sin duda los hubo, pero no fue esencial porque del otro lado del espectro también hay gente que ama la violencia. Y, pues, ejemplos los hemos visto pues en el país que más guerras ha iniciado en el siglo XX, ¿sí? Que está justo del lado opuesto, también ama la violencia. Pero allí entonces hay una argucia de hacer que algo que es meramente accidental aparezca como esencial. Esa es otra falacia. Em, bueno, y luego dice que un sector sigue en terreno en lo político y otro en procesos judiciales. Sí, a partir de allí, digamos que el trino como tal no es un texto argumentativo porque si bien expone la tesis, le faltan los argumentos. Desde el punto de vista del análisis que yo pudiera hacer, yo preferiría una columna o una editorial donde intentara demostrar esto con algún tipo de datos o testimonios o reflexiones adicionales. Pero dicho así, yo digo, esto está súper vacío. Sin embargo, puede ser muy efectivo. No sé cuántos
me gusta y cuántos retrinadas tuvo esto, pero supongo que habrán sido miles. Y cuántas personas que lo citan a él por haber dicho esto, pero 7060. bueno, por ejemplo, y no sé el alcance que haya tenido esto, pero intrínsecamente esto no es una estructura argumentativa, o sea, como máximo será una tesis, pero falta defenderla. Entonces, de hecho, si yo hiciera un ejercicio de argumentación juicioso, yo diría, pero es que dígame más, dígame más para que yo pueda saber cómo lo ataco. Obviamente, pues esto está muy vacío, no está intentando demostrar nada, está afirmándolo y diciendo es cierto porque lo digo. Ok. Muy bien, entonces vamos ahora, después de como este intro de cómo juegan con las estructuras de las oraciones para poder establecer estos puntos de vista y además convencer a las personas de que es así, pues yo creo que hagamos como unas precisiones conceptuales, profe. Uh -huh. En comunicación, cuando uno entra a analizar el tema de fake news, que es el caso de mi trabajo, pues lo primero que uno revisa son tres elementos: las argucias, las falacias, los sofismas. Uh Y -huh. eso está relacionado. Y hay unos conceptos que están dentro de otros, como si fueran estas famosas matriuscas que uno está dentro del otro. Claro. Dentro de mi perspectiva, tanto falacias como sofismas están dentro de una perdón, matriusca que se llama argucia. Es un Uh argumento -huh. ahí armado para echarle a usted una mentira. Y cuando usted empieza a desbaratar la argucia, ese argumento armado para tramarlo usted, ahí aparecen las falacias. Y entonces dentro de las falacias vamos a tener las argucias. Entonces, ¿cómo analiza usted esta relación entre estos tres términos, entre estos tres conceptos, y cómo esto pues lleva al tema de los vicios argumentativos? Bueno, para resumirlo, porque ya lo había explicado un poquito al comienzo, todos los vicios están relacionados de alguna forma. Yo puse el ejemplo de la estrategia de propaganda para que la gente saliera a votar berraca por el plebiscito. Y ahí hubo una mentira que a través de una estrategia de propaganda se difundió masivamente e hizo que la gente, porque tiene dentro de sí unos sesgos, tomara una decisión equivocada. Entonces ahí, por ejemplo, está todo mezclado. Obviamente, si yo quisiera decir cómo ataco eso, era muy difícil porque la propaganda, al ser la estrategia de difusión, me contaminaba todo. Y nosotros podríamos decir, yo recuerdo haber hecho algún análisis en ese año para tratar de explicar un poco la situación, o al menos los contenidos. Y bueno, yo podía haber hecho un ejercicio concienzudo de decir, esto está equivocado, esta manera que lo están interpretando no es. Pero yo no tenía manera de llegar a millones de personas en poco tiempo como sí lo tuvo la estrategia de propaganda que se manejó. Entonces, a pesar de que la verdad estaba allí, lo que prevaleció fue pues la mentira que exacerbaba el sesgo. Entonces, bueno, ahí había una relación clara. Pero sí yo quisiera enfatizar que el hecho de que yo incurra en una falacia no significa que lo que yo esté afirmando sea mentira, puede ser verdad. Tampoco significa que si yo dije una mentira, en realidad yo estuve equivocado. Pudo haber dicho una mentira debido a otra razón. Puede ser que, y esto es muy importante a la hora de definir responsabilidades. Por ejemplo, si yo digo que son las 5 de la tarde cuando en realidad son las 12 del día y lo hago para engañar a alguien o para, no sé, para timar o estafar a alguien, pues yo tengo responsabilidad. Pero si yo lo hago porque el reloj que estaba viendo estaba dañado, yo podría decir que ahí no tengo responsabilidad, siendo la misma mentira, ¿sí? Pero una tiene involucrado un error que la otra no, y por eso desde el punto de vista legal yo podría alegar cosas que con el otro caso no. Entonces, sí, son diferentes, pero están muy relacionados unos con otros. Ok, veamos, pasemos volvamos español la Ujú. terminología. Ok. Vamos a volver español ese asunto. Entonces, uno mira, y bueno,
desde mi perspectiva, la argucia va a reunir sofismas, falacias, eh, y encuentra uno el tema de las falacias formales. Entonces uno dice, Ujú. uno, la negación del antecedente. Entonces, realmente ahí lo que va a encontrar uno es una suposición. Ahí lo que le Ah, dicen a uno es, vea, si usted no hace esto, esto no va a poder suceder. Y uno dice, ¿y por qué no? Pues es parte de la idea que le quieren vender a usted, de la relación entre el efecto y el antecedente. En ese ejercicio, ¿cómo se construye un argumento o un error argumental? bueno, la falacia, tengo el último video que grabé fue sobre precisamente negación del antecedente y afirmación del consecuente, que son las dos falacias condicionales. Ellas parten de una condición. Si yo establezco una condición y ojo que este es el núcleo de todo. La condición es cierta, todo el mundo está de acuerdo con la condición. El problema es que yo confunda o la causa con el efecto o que yo confunda una razón necesaria con una razón suficiente. Y precisamente en ese video yo cité un trino de Paloma Valencia, la senadora, porque ella decía, si usted está de acuerdo con esto, entonces usted está de acuerdo con cuestionar la Justicia Especial para la Paz, la JEP. Y yo dije, ahí hay una falacia de afirmación del consecuente porque está razonando en el sentido contrario. Digamos que no recuerdo exactamente qué era lo que ella afirmaba, pero si ella decía, si usted quiere y la relación era muy sensata, algo así como que usted quiere, no quiere, se me fue la idea ahorita. Pero bueno, el punto es que es muy diferente decir que si yo creo en esto, entonces estoy a favor de la JEP o en contra de la JEP, a decir que si estoy en contra de la JEP, por lo tanto voy a pensar esto. Es muy diferente. Eso es el ejemplo con el que uno enseña esta falacia es que si yo digo, si yo caminé bajo la lluvia, estoy mojado, ¿sí? Pero eso confundirlo con si estoy mojado es porque caminé bajo la lluvia, porque pues yo puedo estar mojado por otras razones, ¿cierto? Entonces es hacer un razonamiento en el sentido inverso y confundir causa con efecto. Precisamente por eso se llaman falacias formales, porque no dependen tanto del contenido como de la estructura interna. Entonces, confundir causa con efecto. Bueno, pasemos, para mí ese es como el elemento clave porque además lo utilizan, asocian esto muy seguido. Diga, no sé usted, pero por ejemplo, es como cuando dicen, bueno, si Jorge es colombiano y en Colombia está en boga el narcotráfico, luego Jorge pues es narco, o le gusta el narco, ese tipo de cosas. Asocian lo uno con lo otro cuando a veces uno mira en estos argumentos y efectivamente no necesariamente está relacionado lo uno con lo otro, que es lo que acabamos de ver en estos trinos. Si usted está en Sí, contra de las posturas del centro democrático, usted no es ni guerrillero, ni comunista, ni es el guerrillero vestido de civil. De hecho, ahí lo que hace es polarizar, porque lo que pasa es que pues, le quita el espacio a la ciudadanía y le quita el espacio de opinión que debe tener un ciudadano cualquiera, normal, que esté inconforme o que esté insatisfecho o que quiera hacer una pregunta sobre algunas de las decisiones que toma. Pasemos, profe, esa, a las formales, espera, antes de señor. esa que usted acaba de mencionar, también es la falacia por asociación que es tremendamente, ¿cómo se dice? Es muy, muy frecuente y yo personalmente la he sufrido en mi propia carne en dos escenarios diferentes. El primero es como estudiante y egresado de la Universidad Nacional, de la que me siento muy orgulloso, pero que uno siempre encuentra gente que dice, ah, por lo tanto, y hubo una noticia este mes de alguien que dijo que como ellos eran estudiantes, entonces conocían desde dentro la estructura del ELN. No recuerdo exactamente la noticia, pero Sí, sí, de sí, fue alguien sobre el tema, asumieron, la persona que vincularon al tema del Andino, la exacto, fiscal del caso, resultó diciendo que había vinculado a esta persona porque al encontrarla en los alrededores y ser estudiante de la Universidad Nacional, se suponía que conocía la estructura del ELN. exacto. Esa es una falacia de asociación. Imagínense que hubiera varios conjuntos, o sea, de pronto más adelante yo les muestre, pero digamos que hay un conjunto grande en el centro y hay dos conjuntos que se intersecan, uno aquí y otro acá. Y es decir, el conjunto grande es los estudiantes de la Universidad Nacional.
¿cierto? El conjunto de la derecha es la gente que conoce la estructura del ELN. Y de pronto hay una pequeña intersección, ¿cierto? De 10 personas o 5 o 5.000, no sé, no importa, el punto no es ese. Son personas que pertenecen a los dos conjuntos. Son estudiantes de la Nacional que por la razón que sea conocen la estructura interna del ELN. Pero digamos que así fuera una sola persona. Hay mucha gente fuera de un conjunto, los que conocen la estructura del ELN pero no son estudiantes de la Nacional, y del otro lado, los que son estudiantes de la Nacional y no conocen la estructura del ELN. Entonces, esta falacia consiste en suponer que un conjunto está totalmente contenido dentro del otro, cuando en realidad hay una pequeña intersección. Esa fue una de las que yo sufrí y bueno, a mí me daba, ¿cómo se dice?, cierta prevención cuando pedían documentación y yo mostraba mi carnet de la universidad, porque pues, las autoridades están muy sesgadas a tratar de sacar conclusiones solo porque uno posee un carnet como ese. La otra escena, el otro escenario en el que la sufrí fue como colombiano fuera del país. En la época, bueno, ahorita quizá no tanto, pero hace años eso implicaba un estigma, ¿cierto? Usted es colombiano y solo por el ser colombiano entonces háganle una requisa un poco más insistente, un poco más exhaustiva, o bueno, tengamos esta prevención y asumamos que es culpable de algo hasta que lo demuestre. Entonces, esas dos se derivan de falacia bueno, se llama falacia por asociación. Esas son formales porque dependen no del contenido, sino de la estructura. O sea, yo puedo explicarla con un diagramita de Venn o con flechas, ¿sí? Sin importar qué es lo que estén diciendo. Las informales son las que sí dependen del contenido. Ok, vayamos a una que también la usan frecuentemente, que es la falacia de autoridad. Ah, sí. Y entonces, básicamente, en estrategia se usa, digámoslo así, en estrategias ese tipo de falacia se llama puente falso. Así es. Entonces, ¿en qué consiste el puente falso? En que quien da la declaración cita alguna autoridad o un medio, ¿cierto? Porque se supone que allá está la verdad y resulta que no necesariamente es así. De hecho, en los esquemas de información falsa, una estrategia común es armar sitios de noticias falsos. Es decir, son un montón de sitios de noticias, incluso hay uno muy divertido que se llama El Realista. Y ese sitio, El Realista, es para divulgar información falsa. Entonces, redactan la nota, suben la información, dicen cualquier bestialidad, porque se han dicho de todo, y dice, leí esta mañana en un medio informativo, leí esta mañana en un servicio informativo de internet, y resulta que el sitio es falso. Pero pues si a usted no le dicen el sitio, no conocen, y se llama El Realista, entonces usted dice, pues debe ser cierto, y resulta que no lo es. Lo mismo desde esta perspectiva, construir pues terceros validadores como si fueran los grandes gurús de algo, y muchas veces ni siquiera lo son. Pero la falacia va mucho más allá, y es creer que así sea una autoridad en algo, permanentemente va a tener la verdad. Explíquenos un poco más de eso, profesor. Bueno, hay varias. Primero voy a explicar una que se llama falacia genética, ¿sí? Que la falacia de autoridad es un tipo de falacia genética. Entonces, lo que pasa es que cuando yo quiero defender una tesis y la tesis la defiendo con un argumento, yo podría decir, bueno, ese argumento es cierto, y yo digo sí, porque esto, y cada uno de los datos me pueden seguir preguntando, ¿y eso es cierto? Y yo puedo decir sí, porque esto, y al final llegar hasta las últimas consecuencias. Digamos que como humanidad hemos hecho eso, pero como individuos no podemos hacer eso. Voy a tomar aquí rápidamente un ejemplo. ¿Cómo sabemos? Nuestra tesis es, el tabaco es nocivo para la salud, ¿cierto? Y uno de los argumentos es porque el tabaco produce cáncer o aumenta el riesgo de cáncer, digámoslo así. Pero yo digo, ¿estoy seguro de eso? Y digo, bueno, pues yo como individuo no, pero yo lo leí. ¿Dónde lo leyó? En tal sitio. ¿Y qué conclusión llega? Entonces leo los estudios. No, es que han hecho estos 10 estudios. Y alguien podría preguntar, ¿y esos estudios usted los hizo? No, no los hice, pero yo creo pues en quien publicó y en dónde publicó. Y bueno, y a medida que avanzo hasta el final y me alejo más de mi realidad y llego como a los experimentos originales, yo digo, bueno, eso parece ficciones, yo no tengo ningún control sobre
el investigador, la gente que utilizó, la población que fue investigada, etcétera. Entonces, para resumir, en algún momento yo puedo decir, no, es que yo no puedo ir a la realidad a montar un experimento con población para estar seguro que el tabaco produce cáncer. En algún momento yo tengo que confiar en alguien, ¿sí? Y en alguien solamente por lo que yo lo diga. Eso no es malo, o sea, eso me ahorra mi tiempo y eso es lo que le ha permitido a la humanidad avanzar, que yo puedo simplemente creer en un contenido porque intrínsecamente tiene sus propios validadores, porque es una fuente reconocida, porque tengo la certeza de que es rigurosa, porque se han evaluado entre ellos, por la razón que sea. El punto es que hoy en día yo puedo decir, el tabaco es nocivo para la salud porque el tabaco produce cáncer o aumenta el riesgo de cáncer y tenerlo como seguro ignorando el montón de trabajo, tiempo, esfuerzo y dinero que se ha invertido en llegar a esa conclusión. Entonces, eso se llama argumento de autoridad y es válido, ¿sí? ¿Cuándo eso se empieza a viciar? Cuando primero la fuente ya no es confiable y punto. Supongamos, si la NASA saca un comunicado diciendo que viene un meteorito, estoy seguro que el 100% de la humanidad lo toma en serio. Y dice, uy, caramba, ¿cómo así? Y la NASA dice, sí, los cálculos son estos. ¿Pero por qué? Porque hemos comprobado que la NASA es ultra rigurosa, hemos visto cientos o miles de predicciones que la NASA hace y que le permiten decir, bueno, aquí está demostrado que hicimos los cálculos bien. La NASA es capaz de, bueno, no solo la NASA, pero en este momento la NASA es capaz de definir exactamente qué día, desde qué momento y en qué lugar va a haber un eclipse de sol, cuánto va a durar, qué tan ancha es la sombra, por dónde va a pasar y lo anuncia y pasan 2 semanas y sucede tal cual. Entonces decimos, bueno, yo voy a asumir la NASA como una fuente confiable. ¿Mm? Entonces, tener un argumento de autoridad es muy válido porque me evita ir a la fuente original de los datos y porque eso me puede llevar años. Bueno, la humanidad le ha llevado siglos. El problema es, bueno, y si la fuente no es confiable, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si un portal de noticias apocalíptico me dice exactamente la misma información que la NASA? Viene un meteorito y va a acabar con esto. Yo diría, bueno, pero es que lo está diciendo este portal en el que yo no creo o que también ha publicado información que no tiene mucho sentido o que es especulativa, que ha demostrado ser falsa. Entonces, aún siendo la misma información, yo tendría más inclinación a aceptar una de las fuentes como válida y no la otra. Entonces, falacia de autoridad, porque esto que acabo de explicar es argumento de autoridad que es válido. La falacia de autoridad que no es válida es o cuando la fuente no es confiable, yo asumo que sí es, o cuando es confiable en unos temas y yo por extensión la hago confiable en los demás temas, ¿sí? Y entonces es cuando, no sé, un futbolista habla de política o un actor habla de fútbol, uno dice, bueno, como individuo que tiene su opinión es válido, pero si a mí me van a intentar demostrar que la selección de fútbol necesita jugar con 3 delanteros y me lo dice un técnico o me lo dice un futbolista reconocido o me lo dice una reina de belleza, siendo la misma información, una de las tres no va a ser confiable para mí, ¿sí? Entonces esa es la falacia de autoridad. Ahora, en lo que suele suceder, y a mí me parece que muchos de los ¿cómo se dice?, inconvenientes que vemos es porque hay una falacia de autoridad muy, muy arraigada en Colombia, que es la falacia pues lo que va a decir Álvaro Uribe es cierto, ¿sí? Porque es él. Hemos visto, por ejemplo, que él no se oponía a un diálogo, no se oponía a ciertas modificaciones a la ley cuando estaba adelantando un proceso, pues ahí están los videos y los testimonios en donde dice, mire, si hay necesidad de hacer unos cambios, si hay necesidad de hacer una negociación, se hace. En su momento la gente pues lo aplaudió o la gente lo respaldó. Años después afirma absolutamente todo lo contrario y la gente lo sigue respaldando. ¿Mm? Entonces, muchas veces hay gente que dice, esto es cierto porque el líder de nuestro partido lo ha dicho, sin más argumento. Y bueno, y sigo insistiendo, no es necesariamente falso, podría ser cierto, ese no es el punto es que la razón por lo que la gente lo va a creer
es porque esa es la fuente, porque lo dijo él. Esa es una falacia de autoridad. Bueno, profe, le mandan saludos desde Puebla, México, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Muchas gracias. desde acá, Colombia. Creo que una persona que es de sus redes también está ahí conectado. Eh, entonces, bien, Ujú, muy amable. Continuemos, después de enviarle los saludos. ujú, Entonces, hablemos sobre la, las generalizaciones. De hecho, en el lenguaje, pues hay unos temas que uno ya mide como por lo menos generación de duda, que son las ujú, generalizaciones, las exageraciones y los eufemismos. ¿Sí? De hecho, hay una ujú. frase muy buena que yo cito seguido y les digo, toda generalización es falsa, incluida esta. Entonces, este tema de las generalizaciones en las falacias, cómo se analiza o cómo se estructura para poderlo analizar y poder estar atentos cuando pretendan generar ese tipo de información falaz a través de redes. Bueno, el tema es que hay muchas maneras de conocer el mundo y una es a través de la experiencia directa. Y nosotros estamos programados, nuestro cerebro está configurado para sacar conclusiones al observar la realidad. Entonces, si yo veo un evento y luego el evento se repite y luego el evento se repite, y yo voy a tratar de entender qué pasa allí, voy a sacar una regularidad. A eso le llamo inducción, ¿sí? Y es como crear nuevo conocimiento en mi mente a partir de unos pocos datos. ¿Mm? Filosóficamente hay debates de si esto es válido o no, que si la inducción, de hecho hay un problema filosófico muy grande que se llama el problema de la inducción, y es que dice prácticamente yo nunca voy a poder inducir nada porque siempre va a haber la oportunidad de que aparezca un nuevo dato que me contradiga mi inducción. El punto es que independientemente de si es válida o no, mi cerebro está programado para eso, ¿sí? Para observar y sacar una generalidad a partir de allí. El problema es cuando la muestra sobre la que yo estoy sacando la generalización, yo la asumo como extrapolable a todo, ¿sí? ¿Yo cómo puedo salvarme allí? Pues teniendo un muy buen muestreo, que es lo que hacen las encuestadoras. Cuando hacen la encuesta para la campaña presidencial y uno dice, bueno, no estaban tan descachadas, acertaron, al menos de cierta medida, acertaron aquí o allá. Pero si usted sale con un cuadernito a entrevistar 1.000 personas al azar, pues el resultado va a ser muy diferente porque usted no está haciendo un muestreo. ¿Mm? Entonces, muchas veces las generalizaciones parten de un muestreo mal hecho. Este es un ejemplo de cómo un error me produce una mentira a través de un razonamiento falaz. Ahí están los tres vicios de argumentación conectados. El error de muestreo. Entonces, por ejemplo, si si vemos me acuerdo mucho de las generalizaciones que sacan acerca de los vándalos en el paro, por ejemplo. Entonces dijeron, no, es que acá hay un vándalo y el vándalo es de esta universidad y yo ahí diciendo, pero ¿por qué resaltan esa información que en este caso es irrelevante? Pero entonces yo encuentro 4 o 5 vándalos o 10, ¿sí? Y todos pertenecen, o el tropel ocurrió en la universidad. Nosotros como estudiantes decíamos, pero ellos no son ni siquiera estudiantes, simplemente a veces son infiltrados que vienen acá. Bueno, el punto no es ese porque ahí hay otro sesgo, que es el sesgo de confirmación. Solamente voy a escoger la información que me ayuda a demostrar lo que yo quiero demostrar y voy a omitir información que me la contradice. Pero a partir de unos pocos datos saco la generalización. ¿Sí? Todos estos colombianos en realidad tienen este problema todos los colombianos son narcotraficantes, algo así. Y el problema de tener esa generalización es que después hago el sentido opuesto, o sea, el razonamiento en el sentido opuesto. A partir de mi generalización voy a encontrar en la realidad datos pues, que la confirmen. Pero si yo eso lo hago como que la generalización estuvo muy bien hecha, voy a estar prejuicioso y sesgado de aquí en adelante con respecto a ese tema. ¿Mm? Entonces, sí, el problema de las generalizaciones también, hay otra falacia muy que se está viendo mucho en este tema de analizar los datos del coronavirus, que es la prueba anecdótica, que es simplemente, como yo no conozco a ningún enfermo, en realidad nadie está enfermo. Como a mí no me ha pasado nada, en realidad esto no está pasando. Como a mí me funcionó de, no sé, frotarme eucalipto en las rodillas y ya me curé, pues entonces esto es lo que funciona. Incluso
hace poco, como usted no sé si ha seguido las curvas de contagio, pero por ejemplo, Amazonas en este momento no tiene muchos casos activos, pero fue el departamento, y hasta el momento ha sido el departamento más golpeado. Entonces, la curva creció y volvió y bajó de contagios, porque eso era lo que iba a pasar. Pero alguien dijo, y una de las cuentas que difunde la información, pues los datos oficiales decía, que bueno, en el Amazonas, gracias a las plantas medicinales, están curando el coronavirus. Gracias al conocimiento ancestral de la botánica, de la farmacéutica, botánica de la selva, bueno, etcétera, echaba un discurso allí. Y yo decía, pero cómo llegaron a esta conclusión? Y la persona dijo, bueno, le pregunté a varios de allá que por qué habían mejorado y todos contestaron eso. Entonces, sí observó la realidad a partir de ciertos datos, pero ahí metodológicamente hay un error porque una conclusión de estas no se puede sacar a partir de una encuesta, ¿sí? Entonces, ese es un caso en el que un error metodológico me lleva como conclusión a una mentira y a través de un razonamiento falaz, ¿sí? Entonces ahí también hay un error de generalización, contaminado además con un error metodológico. Me hace recordar usted una entrevista que hicimos hace no mucho con el ex editor económico del Tiempo y con un economista muy serio del CESA. Esa entrevista se llamó Mentir con cifras. Y es como cruzando mal los datos resultan diciendo un montón de bestialidades. Incluso el profesor del CESA decía, eso es corrupción técnica, porque ponen a un doliente ahí a machetear cifras para poder decir algo. Y entonces en ese ejercicio, pues estábamos en plena verificación de la Universidad Javeriana de las cifras que todos los días nos da el señor presidente Duque. Y entonces habían dos opciones. O simplemente la información que salía a decir todos los días era falsa, abiertamente falsa, o qué se había hecho ese montonón de plata. Pues todavía están buscando 117 billones de pesos que aparentemente pues se fueron a las regiones y que la Javeriana fue y les preguntó al señor alcalde, ¿a usted le llegó? No, a mí no, y a los hospitales no, a los hospitales tampoco, y a los colegios no, tampoco. Y entonces el tema de mentir con cifras y de tramar a la gente con datos, y resulta que hay que ver cómo están articulados los datos, de dónde están sacando los datos, incluso mucho más allá de lo que discutíamos. Llegar incluso a decir, ese dato es cierto, cómo están levantando ese dato, o simplemente alguien salió y dijo, póngale el 12%. Esa fue la cifra que dijeron del PIB de inversión en el COVID y cuando fueron a mirar no era el 12, era el 2. Entonces ahí también vamos viendo los efectos que estamos teniendo hoy en Colombia. Profe, Mire, espere, antes, vayamos, usted señor. me hizo acordar de un sesgo de los favoritos míos, que usted dijo ahorita, mentir con datos, pero hay uno peor, mentir con la verdad. Y en ese hay uno que me gusta mucho que se llama el sesgo de encuadre. Entonces, fíjese, yo le puedo decir a usted, oiga, imagínese que yo en los últimos 30 años solo he tenido 5 accidentes de tránsito, solo me he chocado 5 veces. Entonces, dicho así, y le digo, ese dato es cierto, punto. Y digo, no, visto así, eso es sumamente, bueno, este tipo es responsable, ese tipo sí. Pero resulta que yo aprendí a conducir hace una semana, o hace una semana que tengo carro, y los 5 accidentes ocurrieron en la última semana. ¿Sí? En el momento en el que yo diga en los últimos 30 años he tenido 5 accidentes, eso es cierto. Pero la manera en la que muestro la información hace parecer que la conclusión a la que se puede llegar es muy diferente a si yo digo, bueno, en realidad sí, pero todos los accidentes fueron en los últimos 3 días. Ese se llama sesgo de encuadre y es prácticamente mentir diciendo la verdad. Pues eso está muy interesante. Ahí viene un fenómeno muy curioso que también encontré con el tema de las fake news, y es que buena parte de estas estrategias de fake news, hay unas que eran de invalidación. ¿Y a qué se refiere eso? Pues la idea es hacerle creer a la gente que la verdad no es cierta. Entonces lo que hacen es armar un montón de información falsa para mostrarle a la gente que la información, la verdad, lo que es cierto, no lo es. Ujú. Entonces, hay una frase muy buena que en este momento se me pasa, si mal no estoy, es de un literato
que dice, bueno, decir mentiras es algo grave, pero pretender hacer creer que la verdad no lo es criminal. Muy bien, vayamos antes de seguir con las falacias con otro juego de lenguaje que es bastante peligroso, que son los eufemismos. Ajá. Los eufemismos también los cita Klemperer. Klemperer también dice, ponían unas palabras bellísimas para hechos macabros. Obviamente él Ujú. siendo judío, pues le tocó casi que empezar a ponerse la cruz amarilla, lo raparon, bueno, un montón de vejaciones. Y él decía, y aún así yo soy un judío privilegiado. Entonces, el término privilegiado era el que estaba a puertas de ser llevado a un campo de concentración. Entonces, no lo han llevado, pero está por ir, eres privilegiado. Y entonces, ese uso de términos hermosos para poder plantear temas que muchas veces son todo lo contrario. Entonces, no sé si solamente existan en ese sentido los eufemismos, profesor, pero es muy particular este lenguaje de doble sentido, de utilizar un Ujú. término para denotar exactamente lo contrario. Estoy refiriéndome a casos como los buenos muchachos, ¿sí? Son asesinos, ¿sí? Entonces son buenos muchachos. La gente de Sí, bien, pues, gente que contrata sicarios no puede ser gente de bien, pero pues él les pone la etiqueta de la gente de bien. De hecho, esa, lo analizábamos con unos... Sí, señor. no, que le decía, no, termine su idea y ya, pensé que ya había terminado. Termine su idea, que lo analizaba Incluso con... con el mismo término, nos pasó un tema muy divertido con unos colegas periodistas con el término centro democrático. Pues no es centro, es extrema derecha, pero además no son democráticos, porque parte del proceso democrático en política es aceptar a los contrarios para que entre todos se construya una opción de país o de sociedad. No, allí estos personajes van es por el exterminio del contrario, la eliminación del contrario, la anulación del contrario. Luego no son pues una tendencia política democrática. Sin embargo, recordábamos también con los colegas, pues aquel discurso famoso de uno de los fundadores del Centro Democrático, aquel discurso donde Londoño dice que su principal función es hacer trizas este papelucho del proceso de paz, y él dice, nosotros no somos centro, le pusimos ese nombre porque eso tocaba por mercadeo, pero nosotros somos un grupo político de derecha. Entonces, este tema de utilizar el lenguaje en doble sentido para poder engañar a la gente, ¿qué otro tipo de estructuras lingüísticas hay para generar este tipo de ejercicios en cuanto a definiciones propias de términos, profesor? Ese, Además de los eufemismos. eso se llama definición persuasiva, ¿sí? Y es simplemente que lo expliqué ahorita en el trino de los senadores Mejía y José Obdulio, que es usar un término que intrínsecamente viene con un significado adicional. Bueno, hay varios tipos de definición persuasiva. El punto es que yo voy a apoyarme en toda la carga semántica que tiene un término para a partir de allí hacer mi discurso. Por ejemplo, ¿por qué nunca se han podido llegar a un acuerdo las posturas a favor de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo y en contra? ¿Sí? Y es porque muchas parten de la definición de aborto. O sea, hay un problema en la propia definición y en cómo se usa la palabra. Porque mientras para un grupo es el asesinato de un ser que no se puede defender, para el otro grupo es un procedimiento quirúrgico que le permite a la mujer decidir sobre un embarazo no deseado. Y a partir de su definición, de ahí en adelante, en sus argumentaciones, este grupo va a seguir utilizando el término asesinato y este grupo va a seguir utilizando el término libertad, autonomía, control. Este grupo va a llamar va a utilizar las palabras bebé o niño o hijo. Este grupo va a utilizar las palabras feto, embrión, pues que no tienen carga emocional. Entonces, ese debate es casi perdido si no se ha puesto de acuerdo la definición. O, por ejemplo, el debate religioso que es tan difícil de hacer. Si yo de entrada asumo, o este grupo asume, el ateo es una persona que ha logrado liberarse de todas las cadenas que implica tener una religión. Y en el otro grupo está la persona que dice, el ateo es un ser desorientado que no se ha perdido o no conoce el amor de Dios. Y a partir de esa definición arman toda su estructura, pues nunca va a haber
un consenso. Entonces, la definición persuasiva es sumamente poderosa. Porque si todos mis debates sobre aborto voy a utilizar la palabra asesinato, o pues ya de entrada pongo una barrera en la que digo, de aquí no me voy a mover y mi tesis no va a poder ser atacada porque primero tiene que superar esto de ser un asesinato. Entonces uno en realidad, en lugar de definir la ley o las condiciones en las que puede o no puede darse, etcétera, uno resulta es atacando la definición. Es como si pusieran un escudo y toda la argumentación va a tumbar ese escudo. Bueno, entonces ese es un caso de definición persuasiva. Y dentro de las definiciones persuasivas están las de atribución, que es que la gente simplemente coge un término y lo va a usar porque sí, se le ocurrió. Por ejemplo, el de los buenos muchachos, los colombianos de bien. Alguien dice, no, es que los colombianos de bien lo apoyamos a usted, presidente. Bueno, entonces, solamente por haber utilizado ese término ya están dejando que los que no están de acuerdo pasan a ser colombianos de mal. ¿Sí? Y no porque yo quiera ser un colombiano de mal, ni porque me autodefina un colombiano del mal, sino porque el otro se atribuyó ese término primero y ganó. ¿Mm? Eso pasa, por ejemplo, dentro de los grupos que apoyan o que se oponen al aborto, los que se llaman provida. Porque si se van a llamar provida y hay unos que no están de acuerdo con ellos, eh, quedan automáticamente definidos como promuerte porque lo opuesto a la vida es la muerte y no se es promuerte. Y bueno, ya hemos visto que incluso el término, atribuirse el término provida pues es una argucia de definición persuasiva porque no está defendiendo la vida en todos los casos, ¿sí? Es decir, hay otros escenarios en los que se puede defender la vida sin que esté mediando, o sea, de vida como vida, no sé, la minería en páramos, por ejemplo, que es una cuestión casi que de vida o muerte para muchas personas, pero en ese punto ve uno a los pro vida defendiendo la liberación del porte de armas o a los pro vida defendiendo, no sé, servicio militar obligatorio o poniéndose a acuerdos de paz o promoviendo la minería en páramos. En ese caso, pues el término vida se lo La apropiaron posesión para de unas armas, por cosas, ejemplo. exacto, se lo apropiaron para una cosa, pero no para otra. O por ejemplo, hace poco que en Bogotá hubo un concejal que se atribuyó el término de soy el concejal de la familia. Solo por haberse atribuido el término da a entender que lo que él hace es defender la familia, pero peor aún, que defender la familia es lo que él hace. Y entonces todo el que quiera oponerse queda automáticamente etiquetado como usted está en contra de la familia y la quiere destruir. Y todo es una argucia del lenguaje. Este ya es un tema retórico, ya que va mucho más allá de la argumentación. Pero sí, los términos hay que usarlos con mucho cuidado. Y muchas veces uno puede, si uno identifica que el otro está usando una definición persuasiva, uno dice, ah, bueno, listo, se la desbarato porque de hecho nadie le ha dado ese título. A ver, y la Ok, última, profe, una, viene. así, sí, continúe, sí, continúe. No, dale, dale, dale. No, es que me acordé de una última definición persuasiva cuando Uribe dijo que solo se presentaba reelección si ocurría una hecatombe, y es el uso de un término que no está muy claramente definido, y todo el mundo se puso a debatir qué significa hecatombe y cuándo será hecatombe y si esto es hecatombe o no. También es una trampa ahí de meter la palabra precisa en el momento adecuado. Ok, ayer salió un tema muy interesante sobre este tema de fake news y que fue el informe Warren. El informe Warren es que pues, un grupo de personas técnicas se pusieron a investigar el tema de todas estas teorías de la conspiración que se están presentando en Estados Unidos. Muy graves además, porque pues son unos personajes que desde redes arman unas teorías conspiranoicas muy particulares, pero que tienen consecuencias muy graves. Como que, por ejemplo, una de esas teorías decía que en la pizzería donde iban a almorzar Hillary Clinton y su equipo de campaña realmente era una fachada para prostitución infantil, para pedofilia. Eso se llamó el Pizzagate. Pues resulta que, para sorpresa de la opinión pública norteamericana, pues esa noticia fue retomada por Fox News. Y ya cuando lo toma un noticiero, pues la gente llegó a pensar que era cierto. Pues un personaje pensó que era tan cierto que se fue con un fusil a rescatar a los niños de esta pizzería.
Oh, sorpresa para la gente, cuando entra un tipo armado, están las familias almorzando y entra un tipo con un fusil a rescatar unos supuestos niños. Por supuesto, el susto, el pánico fue total, el susto del dueño del restaurante fue espantoso. La policía tuvo que rodear el sitio y el señor se entregó. Dijo, es que yo sí estaba convencido de que efectivamente, pues aquí tenían un negocio de prostitución infantil. Y entonces ahí van a ver en este tema de teorías conspirativas una metodología que es muy particular, que es la asociación de hechos inconexos. Ahí también las falacias tienen un tipo de estructura, y es pensar que si una cosa es anterior a la otra, significa que es la última es la consecuencia de la primera. Explíquenos un Ujú. poco más de eso, profesor. Sí, es que ahorita vimos en las falacias condicionales que había una confusión entre resultado y causa, ¿sí? Ven, resultado y condición. Puede haber una parecida entre causa y consecuencia. Entonces, el ejemplo con el que uno enseña esta falacia que se llama post hoc es, si yo digo que el sol siempre sale después de que canta el gallo, entonces el canto del gallo provoca la salida del sol. ¿Mm? Y pues sí, siempre voy a ver que el gallo cantó antes, pero no, esa no es la causa. Esa no es la causa. Y bueno, y ha habido muchas, bueno, esa es una. La otra es que si las dos situaciones ocurren al mismo tiempo, implica que una es la causa de la otra. Y puede ser que o sea al revés, se esté confundiendo causa con consecuencia, o haya una tercera causa que no se está teniendo en cuenta. ¿Sí? De hecho, antes de que el tabaco estuviera prohibido, pues, la publicidad de tabaco y todo eso, las tabacaleras anunciaban el tabaco como un producto medicinal que calmaba los dolores. Entonces decían, si usted tiene cáncer, fume que el tabaco le va a calmar el dolor. Y luego decían, no, pero fumó y se le empeoró el cáncer. Bueno, es que el cáncer ya venía. Bueno, trataban de hacer una correlación en el sentido inverso. El otro ejemplo muy famoso es que en la Edad Media, cuando la gente le daba fiebre, los piojos huían de su cabeza, ¿sí? Entonces la gente estaba enferma, pues claro, el piojo tenía que irse. Entonces la gente asoció diciendo, ah, entonces como los piojos solamente están en gente sana, los piojos son indicadores de buena salud. Entonces se empezó a ver que era deseable tener piojos porque eso indicaba que estaba sano. ¿Mm? Sí existen muchos. Indicaba y podría ser una alerta para la fiebre. Exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, cuando la gente tiene una, cree en una terapia alternativa de las que no tiene ningún fundamento, escoja cualquiera. Pero no, o sea, rascarme detrás de la oreja me quita la fiebre, por ejemplo, porque me rasqué detrás de la oreja y se me acabó la fiebre. Pues en realidad no estoy tomando en cuenta muchas otras variables. Entonces, todas estas se reúnen en una categoría que se llama falacias causales, que son tratar de explicar la causa de algo, pero fallando pues al momento de verificar que esa es la causa. En medicina, por ejemplo, si yo quiero verificar que un medicamento tiene tal efecto, yo no puedo simplemente administrarlo y sentarme a esperar si la persona se sana o no. Tiene que haber metodológicamente unos controles, tiene que haber un grupo control al que se le da placebo, tiene que haber la gente que no tiene que saber cuál de los dos medicamentos está recibiendo y el investigador tampoco debe saber a quién se le dio qué, eso es lo que se llama el doble ciego y es una característica que debe tener un estudio de medicamentos porque de lo contrario la conclusión simplemente no es válida. Mire que no significa que sea mentira. Puede serlo, puede ser cierta, pero metodológicamente no hubo un error y no me permite decir que eso es válido. Es otro ejemplo para mostrar la diferencia entre los diferentes vicios de argumentación. ¿Sí? Eh, hay Vamos un con una error. muy común. Ujú. Vamos con una muy común, que se ve muchísimo en Twitter. Acaba de entrar Mauricio Jaramillo, también una persona muy Saludo, fuerte en saludo a tecnología y Mauricio. demás. Eh, ahí en Twitter encuentra uno muy seguido que el doliente que no es muy hábil en argumentación le cae directo a la persona, la famosa falacia ad hominem. Es decir, no vaya al balón, cáigale al jugador. Eh, Ahí No. como hay modelos, desde mi perspectiva es de lo más común cuando una persona se queja por algo y la ataca.
lo que pasa es que usted es calvo, lo que pasa es que usted, y atacan esa la característica de la persona, pero también es un mecanismo de evadir la discusión argumentada o la discusión sobre el argumento que se está planteando. Claro, y ahí la falacia dominen es un tipo de falacia genética también. Pero hay mucha gente que cree que todo ataque a la persona es una falacia dominen y eso no es así. Es decir, cuando alguien dice, propongo tal medida, y no sé, eh, imprimir más billetes para salir de la pobreza. Y entonces alguien dice, usted es un idiota, ¿cómo va a pedir eso? Y él se defiende diciendo, ah, es una falacia dominen. Y no, un insulto gratuito no es falacia dominen, es un insulto. La falacia dominem es decir, voy a descalificarlo a usted por lo que usted es. O sea, van a decir, Pablo, usted está mintiendo porque tiene 40 años, entonces usted no Porque sabe, usted es porque un tiene egresado de 40 la años, Universidad Nacional. porque usted es egresado de la Nacional, entonces usted no sabe, porque usted tiene barba, porque usted usa gafas, porque usted es calvo, porque usted, eso ya, y, o sea, no solamente ataco a la persona, sino que el argumento para invalidar la tesis es el ataque a la persona. ¿Mm? O sea, si yo simplemente me limito a decir, usted es un idiota, punto, ahí no hay falacia dominen y eso pues confunde a muchas personas. Pero dentro de las falacias ad hominem, esas, hay muchas falacias que son ad hominem. Por ejemplo, atacar a alguien porque es un novato, porque las cosas son muy nuevas, porque las cosas son muy viejas, porque es muy pobre, porque es muy rico, ¿sí? Cuando decir, oiga, qué man tan bruto este, y dicen, si bruto, ese gana más que usted, está lleno de plata. Entonces, dice, o sea, que está queriendo decir, no que sea bruto, sino que me ataca, o sea, el hecho de que sea rico o que tenga mucho dinero es lo que le va a dar la razón. Entonces existen muchos tipos de falacia dominen dependiendo de cuál es la característica en la que se van a basar para decir esto es cierto porque fulano lo dijo, no más. Entonces, eh, por ejemplo, decir, démosle este premio a esta persona que es más pobre, ¿sí? Y decía, pero es que aquí no estamos haciendo un concurso de quién es más pobre, sino dámosle un concurso de quién es más talentoso, que muchas veces ha pasado, démosle el premio a este que es que lo necesita más, ¿sí? Pero es que el concurso no era para quien lo necesitara más, sino para quien tenía más méritos de ganarse. La gente que dice, que intenta insultar a otro porque el otro es, a ver, porque el otro es pobre, sí, porque el otro es costeño, porque el otro es viejo, porque el otro es paisa, porque el otro es rolo, ¿sí? Esa es una manera de atacar a una persona, pero solamente esa dominen si uso ese ataque como argumento para defender mi tesis. O sea, usted está equivocado porque es costeño, porque es paisa, sí, punto. Eso es una domina. No. Ujú, Vamos con una que se movió mucho el año pasado. Este año ha bajado realmente, ujú. pero el año pasado se movió fuertemente. Y es la ad populum. Entonces, resulta que Ah, sí. pues ahí vino toda la discusión entre el Estado de Derecho y el Estado de Opinión. ¿Sí? Entonces, el Estado de Derecho vamos a cumplir metodológicamente lo que es la verdad jurídica. Pues en la verdad jurídica, pues Ujú, hay una metodología para levantar unas pruebas, hay unas entrevistas de unos testigos, hay un acervo probatorio, eso lo lleva un fiscal ante un juez y el juez con una autoridad, que es una relación entre el criterio y su credibilidad, pues va a decir, culpable, profesor Paulo, o inocente, profesor Paulo. Y entonces él lo hace desde una metodología en donde, pues eso lo que busca es el famoso tema de la verdad objetiva. O sea, de acuerdo con lo que hay, pues esto es lo que sucedió y entonces por eso usted va a tener que pagar una pena. Con otra característica muy curiosa y es que también Heidegger lo cita y es que la verdad nunca es completa. Eso en ujú. términos judiciales significa que la verdad tiene un momento histórico. Que usted tocó ahora un ejemplo como ese. La verdad tiene un momento histórico significa que en estos momentos, en el momento en el que el juez toma la decisión, pues hay un culpable, pero eso no quita que más adelante salga el que sí fue y vaya a hacerte cargos y yo diga, sí, sí fui, no, fui yo y ay, me fugué. Y entonces ahí pues tiene que haber una opción para que la persona pues se revise su caso, porque hay nuevas pruebas, hay nueva información, que en el momento de ser juzgado no estaba, y entonces se replantea el asunto.
Ahí, Y no eso es solo la eso, estructura del juego de la verdad judicial. muy en la línea, no solamente las pruebas, sino la propia ley. Es decir, hoy puede ser delito algo que hace 10 años no era delito. Y entonces, o un delito deja de ser delito. Me acuerdo mucho en ciclismo, cuando de la noche a la mañana una sustancia pasó de ser autorizada a ser prohibida como doping. Y apareció María Sharapova como positivo por doping. Y ella decía, pero yo llevo usando esa sustancia toda mi carrera porque supuestamente era legal, cambia a, o sea, que ella decía, el error mío fue no haber estado pendiente que la habían incluido en la lista de sustancias prohibidas. Entonces, claro, decir, suponiendo que eso fuera un crimen, que no lo es, o al menos no en Colombia, decir soy culpable o soy inocente depende de la legislación y de que la legislación cambió, ¿sí? O, por ejemplo, cuando toca tipificar un nuevo delito porque la conducta simplemente no existía. Haga de cuenta usted suplantación de identidad virtual, ¿sí? Me hackearon la cuenta o esta, ay, ¿cómo es que se llama este término? Porno venganza, que es cuando una pareja se intenta vengar de su expareja a través de filtrar las fotos privadas que tenían donde ella parecía desnuda o él. En un tiempo eso decía, bueno, sí ocurrió esto, pero es que según la ley no existe nada que pueda encajar exactamente allí. Entonces al comienzo mucha gente pues no miraba como que no estoy cometiendo un delito, porque no hay aparece en la ley nada que tipifique esta conducta, pero hubo Mientras no necesidad. esté, mientras que la ley lo diga que es delito, pues no lo es. Exacto, entonces entra ya uno o los legisladores, bueno, tenemos que sacar una ley que diga algo. Como sucedió hace unos tiempos, yo no sé en qué quedó ese debate, pero cuando hubo esa proliferación de ataques con ácido, decían, ¿esto qué es? ¿Esto es lesiones personales o esto es intento de homicidio? Y la gente decía, pues no, no es intento de homicidio, pero no se puede comparar con lesiones personales y ahí y se notó un vacío. Decía, bueno, esto toca tipificarlo de otra manera. Y creo que había un intento de que quedara como tortura, ¿sí? No sé en qué quedó ese debate, lamento la ignorancia, pero no es del área mía, pero sí es un buen ejemplo de que en argumentación se llama el validador. O sea, yo no solamente tengo mi tesis y el argumento, sino que hay información que me valida que ese sea un argumento de la tesis. Y en el caso del derecho, pues son los códigos, las leyes. Entonces, si yo diga echarle ácido a alguien en la cara es tortura, digamos que eso haya quedado en el código, yo no estoy seguro, pero suponiendo que se haya quedado en el código, yo lo podría demostrar solamente con, mire, es que aquí está el código penal. Entonces ya, suficiente argumento y válido. Pero antes de que eso estuviera allí, ¿cómo hago yo para demostrarlo? Necesito crear el validador. Y mientras eso pasa, hay un vacío en la legislación que seguramente muchos aprovechaban o bueno, sucedía. Pues bien, ese punto que estaba dando como introducción al tema de la verdad judicial y el tema de ad populum, pues se Sí. presentó el año pasado cuando pues nuevamente la Corte Suprema de Justicia cita a Uribe por, bueno, una multiplicidad de cosas. Y entonces él empieza a convocar a que es preferible tener en cuenta el estado de opinión. Entonces, ¿el estado de opinión en qué consiste? Es preferible tener en cuenta que muchas personas estén de acuerdo a que eso no es delito, a que simplemente esté escrito por ahí en una ley. Entonces, imagínense lo grave que es que ustedes baraten el sistema judicial con tal de evadir la justicia y pues simple, ponemos a un montón de gente de acuerdo, lo que más o menos quieren hacer ahorita con el plebiscito, y sobre el tema de poner la gente de acuerdo, pues está, cambiar las leyes y cambiar un montón de cosas. Yo le decía a unos colegas, eso es como cuando pues mucha gente puede estar de acuerdo, pero eso no significa que tengan la verdad. Pues, mucha gente estuvo de acuerdo con que la Tierra era plana y resultó que no lo era. Ujú. Ejemplos, profesor, de este tema de ad populum. En la medida en que lo piense la mayoría significa que es cierto. Bueno, pues, de hecho hay muchos, pero se me ocurre ahorita que los vecinos del barrio Castilla se quejaron de que el padre Chucho hacía misas a las 3 o 4 de la mañana y que pues había una vulneración del derecho a la tranquilidad y a dormir bien porque pues eran con parlantes y con llamados y convocaba mucha gente. Entonces, la demanda prosperó y dijeron, sí, usted lo tiene prohibido. Fue la policía pues a ejecutar la orden de usted no puede dar la misa y el padre lo que hizo fue poner
docenas, cientos, no sé exactamente cuántos de feligreses a protestar contra la ley y a decir, y a invocar a Dios dentro de su problema, que esto no era un asunto terrenal, esto era un asunto pues de no de la competencia de la Dios lo policía. quiso así. Exacto, no era de la competencia de la policía y resulta que sí era un asunto ciudadano y los vecinos tenían derecho al descanso, pero él decía que no. Y recuerdo que, pues claro, la policía a veces aparece ¿cómo decirlo? Muy dispuesta a disolver una congregación sin miramientos. Pero en ese caso, pues eran abuelitos y abuelitas yendo a misa a las 4 de la mañana. Se decían, bueno, ¿y qué hacemos acá? No los podemos desalojar así con violencia. Además que, pues, del propio padre Chucho utilizaba el lenguaje de, no solo de mandar la población contra la ley, sino de, pues, de invocar, ¿cómo se dice?, su profesión o los textos que él promueve dentro de su oficio para condenar de alguna manera a los policías. Entonces, ahí hubo un debate de, voy a tratar de poner a toda esta gente en contra y ese será mi argumento para decir, ustedes no tienen la razón. Sucede mucho. Y bueno, y sucede también Bueno, con, profe, bueno, sí, es muy común, es muy común. se nos va reduciendo el tiempo, ya vamos como bien del asunto. Ujú, Hablemos de los sofismas. Estábamos diciendo los sofismas son un tipo de falacia. Yo tengo ujú, acá más o menos unos 6 7 por lo menos, de accidente, de ignorancia, de causa, ignorancia, cuestión, de principio, de círculo vicioso, de falsa generalización, que ya lo hablamos, y de analogía. ujú, Cerremos con este tema de sofismas, de cómo es su relación y su uso, y con una definición muy interesante que usted me comentaba ahora. Ojo que puede haber una falacia que no necesariamente termine en algo falso, puede terminar ujú, en algo cierto. exacto. Pero lo cierto es que el sofisma sí tiene una intención de engañar al otro. Cuéntenos un poco más de eso. Bueno, digamos que si ahorita que estaba mirando o que le di el ejemplo de que nosotros observamos la realidad y llegamos a una conclusión, eso, si yo me preguntara por qué lo hice o por qué mi cerebro está programado para hacerlo, pues porque estoy programado para conocer, para entender las cosas. O sea, mi cerebro quiere entender el mundo. Y como dispone de poca información, llena los huecos a las patadas y ahí incurre en algunas falacias. El sofisma, en cambio, aunque puede tener la misma estructura de una falacia, el sofisma tiene una intención muy clara y es yo quiero confundirlo a usted, quiero distorsionarle la realidad para que usted quede confundido o para convencerlo de lo que yo estoy pensando, más como una treta, como una trampa en todo el proceso que porque realmente lo convence. Entonces, si uno mira, pues sí, los sofismas son falacias, punto, es la misma vaina, pero hay una intención bastante definida. ¿Mm? A veces, por ejemplo, la falsa equivalencia, ¿sí? Que es una idea de voy a mostrar esto como si fuera objetivo, pero en realidad no lo es, y de esa manera doy ¿cómo se dice? Voy a dar el aire de que le estoy dando la palabra a todos. Por ejemplo, si yo pongo a un epidemiólogo o a un médico a hablar de vacunas, de la vacuna del COVID. Y al mismo tiempo invito en el panel a quien es un antivacunas, en mi afán de mostrarme como objetivo y equilibrado, ahí estoy incurriendo en el sofisma de falsa equivalencia, porque estoy diciendo las dos personas tienen la misma credibilidad o los dos cuerpos de conocimiento tienen la misma credibilidad y eso no sucede. O más bien, obviamente no sucede y de hecho es muy peligroso hacer ese tipo de balances. Y entonces eso lo hago para darle, de hecho, a pesar de que estoy convocando el tema, supuestamente para mostrar todas las posturas, solamente con esa argucia de mostrarlo como equilibrado, le estoy dando mucho más realce a la pseudociencia que quiera defender, porque ya la pongo al mismo nivel. Al poner el mismo nivel, claro. Ujú. Ese es un... Ese es uno. Hablemos, por ejemplo, de lo accidental. Ese es bastante divertido. Algo que sucede accidentalmente relacionado con otro y uno se da cuenta y uno dice, esto es más o menos como las organizaciones, las estructuras humanas animistas, ¿cierto? En Ujú. el animismo está eso de que pasó el ave, el árbol se cayó. Luego, cuando pasa el ave, los árboles se caen.
Entonces entonces el eclipse pasó y entonces después hubo una inundación. Entonces Ujú. empiezan a relacionar hechos que aparentemente son inconexos. Pero en este tema de la falsa equivalencia, ¿dónde entra, por ejemplo, cómo analiza uno el tema de cuando señalan a una persona hacer algo y esa persona le contesta como si estuviera bien hecho que el otro también lo hizo, ¿sí? Entonces yo Ah, digo, ya. Sí. oiga, usted se está robando una plata. Y entonces dice, sí, pues resulta que su tío una vez también lo hizo. Eso no significa que sea una buena acción. ¿O cómo se caracteriza eso? Esa es una falacia ad hominem especial que se llama, pues el término en latín es tu quoque, que significa tú también, ¿sí? Entonces, cuando alguien lo acusan, senador, usted aparece en este escándalo y dice, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, o senadora, ¿usted por qué lanza este madrazo? Y dice, bueno, eso nos pasa a todos, eso ya está inmerso en nuestra cultura. Esa manera de decir, no es que yo haya hecho bien o mal, sino que eso lo hacemos todos, esa falacia se llama tu quoque. Y puede estar ligada a otra que se llama privación relativa, que es apelar a que hay cosas peores. Por ejemplo, si suponiendo, no sé si vaya a suceder, supongo que no, pero digamos que le digan, oiga, vamos a hacerle un control político, senadora, por andar a los madrazos. Y dice, no, eso no es importante, hay cosas más importantes de que ocuparnos, por ejemplo, este y este tema. Y que puede ser cierto, puede ser que esto sea mucho más urgente, pero eso no le quita la gravedad a algunas otras cosas que sean menos graves. Entonces, muchas veces como sofisma de distracción se incurre en la falacia de privación relativa o de tu quoque. Ahora, si el ataque no es cierto, si el ataque es infundado, entonces puede haber ahí la famosísima y muy mal interpretada falacia del espantapájaros, que también se llama, o la llaman hombre de paja por una mala traducción, pero es espantapájaros porque viene de la palabra que en inglés se utiliza para espantapájaros, que es hombre de paja, que es simplemente voy a hacer la misma distracción que estoy haciendo con la otra. La diferencia es que la distracción la voy a hacer con algo que es falso o caricaturizado o errado o parcializado o lo que sea, pero el objetivo principal no es convencer de nada, sino desviar el debate, ¿sí? Y entonces, esas pueden encajar dentro de esa sofisma que usted acabo de definir. Bien, pues profesor, muchísimas gracias. Hemos cumplido con el tiempo. Sí, Le me gustó agradezco mucho el muchísimo ejercicio. su claridad. La idea era esa, dar un poquito más de claridad, aunque bueno, aquí le puede salir un negocio, Mauricio. Jaramillo dice que tomarse una clase con ustedes, sí, se la súper recomiendo. Entren al canal, miren toda la información. Este profe hace un trabajo genial con este tema de los vicios argumentativos. De pronto en algún momento organizamos algo sobre estrategias de defensa frente a este tipo de vicios argumentativos. Claro que sí. Entonces, no sé si profe quiere concluir con alguna idea, algo que nos haya quedado por fuera. Pues no, este es un tema que requiere mucho tiempo para ser abarcado. De hecho, el tema simplecito de sesgos es, hay una cantidad enorme en el mundo estudiando sesgos porque los compradores al final obedecen en muchos casos a sesgos y también en política las votaciones. Entonces, desde el punto de vista de la economía y de la política, el sesgo se ha utilizado muchísimo y se ha estudiado muchísimo, incluso a nivel académico muy alto. Entonces, lo que yo quiero invitar a la gente es y aprendamos sobre esto. Este no es un tema trivial. Muchas veces cuando yo le he señalado a gente que está incurriendo en alguna argucia argumentativa y que eso desvirtúa su tesis, me dicen, esto no es importante, ese no es el punto. Yo no quiero, o sea, de eso no estamos hablando. Y yo decía, pero sí, este no es un tema trivial. Si yo creo firmemente en una tesis, en una postura, pero la defiendo a las patadas, muy fácilmente voy a estar siendo atacado y no voy a lograr mi objetivo de tratar de convencer a los demás de que mi tesis es la correcta. Entonces, los Muy bien. invito a que sigamos aprendiendo. Sí, y los invito a que se suscriban a mi canal, a que me sigan, @falacia del día, o a mi canal.
YouTube, Habla Divertido, en una sola palabra, que allí voy a estar subiendo con alguna regularidad contenido sobre esto. Muy amables. Y a todos muy gentiles, por favor, compartan este material si ustedes ven que les es de utilidad para todos estos debates que se presentan en redes y para debates obviamente en otro tipo de escenarios. Por ahora el enfoque era discutir el tema de falacias asociados con fake news y lo que es poder leer un poquito más de estas estructuras para mentir que vemos todos los días en las discusiones de redes sociales y de medios de comunicación y en general de opinión pública. Muchísimas gracias, profe, muy gentil, y Hasta a luego, todas las personas que igualmente, estuvieron conectadas, muy amables. muchísimas gracias y nos veremos luego, de nuevo. Hasta luego.